Muy bien, chicos, el día de hoy trabajaremos con todo lo relacionado a los conectores gramaticales. ¿Qué son los conectores gramaticales? Son los nexos o enlaces que unen dos o más oraciones o partes de una oración para darle coherencia lógica, es decir, para que suene perfectamente nuestro argumento. Tenemos varios conectores. En este caso les hablaré del conector de causa. ¿Qué son esos conectores de causa? Son grupos de palabras o expresiones que relacionan dos proposiciones, donde la segunda es la causa de la primera. Algunas de estas palabras que nos sirven de conectores y que son de causa, tenemos porque, pues, puesto que, ya que, debido a. Veamos un ejemplo. Los vendedores informales existen. Allí tienen ustedes una rayita porque debemos ubicar el conector de causa que le corresponda. Los vendedores informales existen, vendría siendo porque las autoridades no los combaten, pues las autoridades no los combaten, puesto que, ya que, debido a. Veamos. Los vendedores informales existen porque las autoridades no los combaten. Veamos otro tipo de conectores, los conectores de consecuencia. ¿Qué son conectores de consecuencia? Son un grupo de palabras o expresiones que relacionan dos proposiciones, donde la segunda es la consecuencia de la primera. Estas palabras suelen ser por eso, por lo tanto, por consiguiente, de manera que, pero. Veamos un ejemplo de estos conectores de consecuencia. Tenemos, esa cámara filmadora no recibió mantenimiento. ¿Cuál será el conector de consecuencia que le corresponde? Esa cámara filmadora no recibió mantenimiento. Vendría siendo, por lo tanto, por consiguiente o por eso se descompuso. Veamos los conectores de oposición. ¿Qué son los conectores de oposición? Son palabras y expresiones que anuncian la idea de contraste o contraposición entre dos ideas. Estas palabras suelen ser pero, más, sino, sin embargo, no obstante, aunque, contrariamente, en cambio, ahora bien, por el contrario, mientras que. Yo no puedo decir en una sola oración dos conectores de oposición. Por ejemplo, no puedo decir más sin embargo. O digo más o digo sin embargo porque la idea de estos conectores precisamente es crear armonía entre las oraciones dentro de un párrafo. Veamos un ejemplo de estos conectores de oposición. Fui el último en llegar a la meta. Veamos qué conector le corresponde. Me premiaron por el esfuerzo desplegado. En este caso, vendría siendo, fui el último en llegar a la meta, sin embargo, me premiaron por el esfuerzo desplegado. Ahora van viendo cómo corresponden los conectores dentro de una oración. Veamos los conectores de equivalencia. ¿Qué son los conectores de equivalencia? Son palabras y expresiones que se introducen en una oración para aclarar un término, con otras palabras que signifiquen lo mismo. Muestran correspondencia entre dos ideas. Estas palabras pueden ser, es decir, o sea, en otras palabras. Veamos un ejemplo. El Perú es un país pluricultural. Tengo que buscar uno de estos conectores que me lleve a que la palabra siguiente suene bien. El Perú es un país pluricultural. Es decir, en él coexisten muchas culturas distintas. Se están dando cuenta cómo corresponde entre una oración y otra sin crear un daño, un ruido o un malestar en nuestro vocabulario.
Veamos otro tipo de conectores, son los conectores de secuencia. ¿Qué son los conectores de secuencia? Son palabras y expresiones que sirven para explicar la idea en orden. Estas palabras que nos sirven de conector de consecuencia vendrían a ser primero, a continuación, más tarde, luego. Veamos un ejemplo utilizando el conector de secuencia. Comenzó bailando un merengue. Ya tengo que buscar una palabra que se relacione y concuerde con que diga que también zapateó un guayno. ¿Cuál sería esta palabra? Más tarde. Entonces, la oración queda completa cuando digo comenzó bailando un merengue, más tarde zapateó un guayno. Entonces suena armónicamente toda mi oración. Muy bien, mis niños, el tema de hoy es oraciones incompletas. ¿Qué son las oraciones incompletas? Son enunciados en los que se han omitido uno o más términos y deben ser completados con la palabra más adecuada. Con todo lo que hemos visto en razonamiento verbal, ustedes ya cuentan con las herramientas para hacerlo. Sin embargo, veamos. A ver, ¿cómo es la estructura de las oraciones incompletas? Consiste en observar que la oración incompleta tiene dos partes. Un enunciado base. Por ejemplo, hay que, para poder valorar lo que es, vamos a tener 5 alternativas, de las cuales 4 son distractores. Yo pudiera decir, hay que ganar para poder valorar lo que es triunfar. Vamos a ver. Hay que perder para poder valorar lo que es derrotar. Hay que ganar para poder valorar lo que es perder. Hay que nacer para poder valorar lo que es morir. O hay que perder para poder valorar lo que es ganar. Entonces, de estas, solamente una es la correcta y las demás son distractores. Los distractores, las 4 primeras. Y la respuesta correcta es... Criterios para completar las oraciones. El primero, la gramaticalidad. ¿Qué es el criterio de gramaticalidad? Mediante este criterio observamos en la oración los rasgos de género, recuerden ustedes masculino, femenino, número, o sea singular o plural, tiempo y persona para que la oración sea correcta. Un detective experimentado puede percatarse de los más mínimos. Vamos a ver qué opciones tenemos. Indicios, detalles, pistas o rastros. Veamos, un detective experimentado puede percatarse de los más mínimos detalles. Muy bien, veamos la otra oración. Con esto estamos dándole, chicos, una secuencia lógica. Todo concuerda, por eso se llama gramaticalidad. Hay que estar al pendiente de que todo concuerde, nada puede estar por fuera. Es una lengua oficial de un estado. Veamos cuáles son las opciones. Tenemos un idiomática, eso no coincide. Un idioma puede ser. Un lingüísticas es una lengua oficial de un estado, suena horrible. Un dialéctica es una lengua oficial de un estado, eso suena peor. Veamos cuál es la respuesta correcta. Un idioma. Un idioma es una lengua oficial de un estado. Ahora veamos otra parte del criterio de gramaticalidad. Otro ejemplo. Una persona no cree ni en sí mismo. A ver, ¿qué tipos de personas no creen ni en sí mismos? Veamos las opciones. Una persona incrédulas, ya me está dando un número en plural, no me concuerda. Una persona antirreligioso, me está dando un género que no me concuerda porque me está hablando de masculino. Una persona agnóstica, no cree ni en sí mismo, puede ser. Una persona increíble,
no cree ni en sí mismo, eso no me concuerda, porque una persona increíble es una persona maravillosa, que sí cree en los demás. Entonces veamos cuál es la alternativa correcta. Una persona agnóstica no cree ni en sí mismo. Entonces van siguiendo la secuencia, mis niños, cómo es la gramaticalidad que tiene que concordar en género, número, tiempo y persona. No puedo estar inventando o colocando simplemente por salir del paso una de las alternativas. Todo debe concordar. Sigamos. Tenemos el criterio sintáctico, que es otro criterio para las oraciones incompletas. ¿Qué es esto del criterio sintáctico? Consiste en determinar la función que cumple la palabra faltante en la oración, de donde a su vez se deriva la categoría gramatical a la que pertenece, bien sea sustantivo, adjetivo, pronombre o verbo. Por ejemplo, los llegaron distraídos al, vamos a ver cuáles son las alternativas. Los perros llegaron distraídos al aquí, no concuerda. Los alumnos llegaron distraídos al sobre, eso no tiene nada que ver, no nos da sentido a nuestra oración. Los alumnos, los estudiar llegaron distraídos al atender, no tiene en lo absoluto relación, no hay coherencia, no hay ningún tipo de criterio si escribimos así. Veamos. Esta sí puede ser. Los estudiantes llegaron distraídos al aula. Veamos. Efectivamente, la respuesta correcta es la de los estudiantes llegaron distraídos al aula. Veamos la siguiente palabra. Aquí ya teníamos las alternativas junto con las respuestas. La que más concordaba es usted, tiene mucho poder sobre sus amigos, porque los demás, ellos tienen mucho poder, ya ahí no nos están hablando del mismo número, nos están hablando de un singular y nosotros realmente aquí en esta oración necesitábamos un plural para iniciar la oración. Y luego, cuando nos dicen sobre sus, se anticipa a la palabra que viene en plural también. A ver, ¿qué es redactar? ¿O qué será eso de redactar correctamente? Redactar correctamente es ordenar de manera lógica las ideas que queremos poner por escrito en un texto. Para poder redactar tenemos ciertos criterios que veremos a continuación. Recuerden ustedes, mis niños, al saber redactar, sabemos hablar, sabemos escribir y por supuesto que en donde vayamos nuestra presentación siempre va a ser perfecta. Qué bonito una persona que sepa expresarse, que sepa escribir correctamente, que sea muy coherente con sus ideas. Veamos. ¿Cuáles son los criterios para redactar? Tenemos el primer criterio, que es causa y efecto. ¿En qué consiste? Consiste en identificar qué hecho es necesario para la realización del otro. Por ejemplo, estudié con mucho esmero, aprobé el curso. ¿Ok? Entonces, hay una causa, hay un efecto dentro de estas dos oraciones. Veamos el siguiente criterio. El siguiente criterio es el proceso. ¿En qué consiste? Consiste en identificar qué acontecimiento viene primero y cuál va después. Por ejemplo, quiero construir mi casa, llamo a un ingeniero. Obviamente, ¿para qué voy a llamar a un ingeniero si no sé ni siquiera qué es lo que tengo o quiero o deseo hacer? En tal sentido, primero, en este caso, quiero construir mi casa y ¿cuál sería el evento que va posterior? Llamo a un ingeniero. Perfecto. Tercer criterio, criterio
cronológico. Consiste en identificar qué hechos se presentan antes y después, pero en el tiempo, ¿ok? No en modo, sino en el tiempo. Por ejemplo, presidente Alan García y posteriormente presidente Ollanta Humala. Veamos un ejemplo. Yo les voy a presentar a ustedes una serie de oraciones como desorganizadas. Primero, en ese momento viene otro vehículo y nos choca. En pocos minutos llegaron los bomberos. El conductor del autobús se quedó dormido. Los pasajeros comienzan a desesperarse. Si ustedes observan, aquí hay algo como desordenado. ¿Cómo va a ser que en ese momento vino un vehículo, lo chocó, luego llegaron los bomberos, el conductor del autobús se quedó dormido? Por relación lógica, si hay un accidente y llegan los bomberos, el conductor jamás se va a quedar dormido, de repente se desmaya, pero no se queda dormido. Esto me indica que tengo que organizar la cantidad de frases para darle una redacción correcta a esto que quiero expresar. Vamos a ver cuál es la resolución, la forma correcta. Aquí tenemos, el conductor del autobús se quedó dormido. En ese momento viene otro vehículo y nos choca. Los pasajeros comienzan a desesperarse. En pocos minutos llegaron los bomberos. Entonces, si ustedes pueden observar, mis niños, tenemos completamente todos los criterios para nuestro plan de redacción. Pues resulta ser un ejercicio en el cual se desarrolla la capacidad de reconocer y seleccionar información innecesaria en un texto. Lo esencial es poder concretar la idea central y descartar aquellas oraciones que no se involucren directamente con ella o que se contrapongan. En todo caso, ustedes habrán leído infinidades de textos, pero cuando nos mandan, en el dado caso de que saquemos la idea principal, hay una infinidad de oraciones que no concuerdan, que están de sobra o que presentan hasta redundancia. En esta clase de hoy trabajaremos con 3 criterios para la supresión de oraciones y de esta manera podamos concretar lo que son nuestras ideas principales a la hora de seleccionar un texto. Veamos. Tenemos 3 criterios para la supresión de oraciones. Tenemos el primer criterio, que es la contradicción. ¿En qué consiste este criterio? Es el criterio que elimina aquella oración que se oponga o contradiga a la idea básica común que se relacione con las demás. ¿Cómo resulta ser esto? Primero tenemos que leer e interpretar cada enunciado del ejercicio propuesto. Luego identificar el tema central del ejercicio, porque resulta ser fundamental para poderlo lograr. Debemos elegir la oración que se oponga a cualquiera de los enunciados o que se oponga al tema en general. Tenemos aquí un ejemplo. Vamos a ver, tengo varias oraciones y todas me hablan de algo, a excepción de una que me contradice el enunciado principal. Voy a hablar de los dinosaurios. Los dinosaurios son reptiles totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica. Estaban adaptados a todos los medios terrestres y acuáticos. Sus tamaños eran variados. Algunos alcanzaban hasta los 25 metros. Finalmente tenemos una oración que nos dice: hay un hallazgo que mostraría su actual supervivencia. Este último, que tiene la X roja, resulta ser la oración que nos contradice lo anteriormente expuesto. Entonces, cuando vamos a suprimir las oraciones, el primer criterio que vamos a validar es la contradicción. Si no hay ninguno que contradiga, pasaríamos al siguiente. El segundo criterio es la inatingencia. ¿Qué es esto de inatingencia? Cuando una oración no muestra una relación específica con el mensaje esencial dado por las demás. En este caso, debe ser eliminada esa oración. Veamos aquí.
¿Cómo hacemos para poder solucionar por medio de inatingencia en el caso de la supresión de oraciones? Primero tenemos que interpretar el contenido de cada unidad informativa, es decir, siempre les voy a mostrar parte 1, parte 2 de un mismo tema dentro de un párrafo. Luego identificamos la idea principal de cada ejercicio. Elegimos la oración que resulte impertinente con los demás enunciados. Por aquí tengo un ejemplo. Los mensajes publicitarios pasan por varios procesos antes de su emisión. Luego digo, los mensajes publicitarios eran comunes en la antigüedad. Fíjense que ya aquí estoy generando antecedentes. En la tercera oración digo, esto se demuestra con los hallazgos de Pompeya. Estoy diciendo de dónde salió. Pero en sentido moderno, la publicidad se afirmó con las grandes transformaciones económicas. Le estoy dando ya el concepto moderno a los mensajes publicitarios. Finalmente, digo, para este desarrollo tuvo mucho que ver la intervención de las técnicas de impresión rápida. Aquí no hay una relación específica con el mensaje. Según lo que me dicen las demás, esto sobra. En tal sentido, por eso tiene una X roja. Entonces, ya tenemos el primero, que es la contradicción. Si hay oraciones que contradicen con el mensaje principal, esas oraciones debemos suprimirlas o eliminarlas. En el caso de inatingencia, cuando la oración no muestra una relación específica con el mensaje. Entonces, chicos, ya llevamos 2 criterios para la supresión de oraciones. Continuemos. Tenemos el tercer criterio. ¿Cuál es el tercer criterio? La redundancia. ¿Qué es la redundancia? Es el criterio que elimina el enunciado que repite innecesariamente una información. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hacemos? Se debe suprimir una oración en los siguientes casos. Hablando de redundancia, una idea se repite, se elimina la que aparece después. Una idea está implicada en otra, se va la de menos información. Por ejemplo, tengo una computadora de última generación, es muy moderna, tiene tarjeta de video, es una IBM. Si yo estoy hablando de que tengo una computadora de última generación, a mí lo que me interesa saber qué tipo de computadora es. Ya digo que es una IBM. ¿Cuáles oraciones redundan? Cuando digo que es muy moderna, me redunda con cuando digo que es de última generación. Y adicional, redunda cuando digo que tiene tarjeta de video, porque es que todas las computadoras modernas tienen tarjeta de video. En tal sentido, estas 2 oraciones redundan y deben ser eliminadas. Entonces, de esta manera, chicos, ya tienen ustedes más herramientas para la redacción de los textos que ustedes deseen crear. Y en este caso específico, recuerden que tenemos pendientes para el próximo mes la redacción de nuestro cuento. En tal sentido, no podemos entrar en redundancia, ni tampoco en oraciones que me contradigan la idea principal que yo quiero mostrar a mis lectores.